Y ya le comentaba que el abuso policíaco en Estados Unidos que le costó la vida al afroamericano George Floyd rebasó fronteras, incluso del otro lado del Atlántico, llegó hasta Europa y así se vivió el fin de semana. Europa se alza en protestas contra el racismo este fin de semana. En Londres, miles de personas han seguido el movimiento Black Lives Matter en Parliament Square, uniéndose a la indignación mundial por la muerte de George Floyd a manos de la policía el pasado 25 de mayo. Estoy aquí mostrando mi solidaridad con el pueblo de Estados Unidos, que ha sufrido durante demasiado tiempo el ataque contra la gente de raza negra. Mi solidaridad por la igualdad de derechos y contra la supremacía blanca que aún existe en Estados Unidos y que no debería existir, dice esta manifestante en Londres. También en París, y a pesar de la crisis sanitaria, miles de personas se han unido a las protestas por la muerte de George Floyd y contra la violencia policial. Desde la Plaza de la Concordia se han dirigido a la Embajada de Estados Unidos desafiando la prohibición de la policía. Y justo para el análisis de este tema vamos con nuestro especialista en asuntos internacionales y energéticos, Carlos Ramírez Powell, a quien tengo el gusto de saludar esta mañana. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Víctor, un placer saludarte a ti y al auditorio. Mira, respecto a lo que está sucediendo en Europa, claro que aún hay racismo en Estados Unidos y claro que es hermoso y necesario que se levante la voz de protesta en todo el mundo, especialmente en Europa. No se esperaría menos de la gente de buena conciencia en ese continente como ha acontecido en todo el mundo. Es importante señalar, sin embargo, que parte de la nueva normalidad que surge después de la encerrona del coronavirus es el hecho de que el corazón de la Unión Europea y de la ahora separada Gran Bretaña es la sede de los imperios más brutales y racistas de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Las luchas de liberación en América, dando por ejemplo Estados Unidos en 1776, México 1810, Haití 1805, por dar unos ejemplos, sangrientos episodios para liberarse del colonialismo y de la esclavitud. Esa sangrienta guerra civil o de secesión norteamericana 1860-65 que liberó a Estados Unidos de la esclavitud a un costo de 620,000 muertos en combate y millones de norteamericanos empobrecidos. Recordar que Francia cobraba a Haití, bien entrado el siglo XX, el costo de la liberación de los esclavos haitianos, que Francia libró cruentas guerras contra las poblaciones nativas en Argelia y Vietnam en este siglo XX, que la lucha libertaria de Mahatma Gandhi, también en este siglo XX, no fue sin costo humano altísimo, sin olvidar las guerras contra los Zulus primero y contra los Boers después en África del Sur en el siglo XIX. Tampoco hay que olvidar que Leopoldo II, prohombre de Bélgica, está en la lista de los 5 genocidas más importantes del siglo XX, habiendo matado por trabajos forzados para la extracción del caucho y del marfil aproximadamente 10 millones de congoleses. Mira, lo que comenzó como una chispa en Minneapolis es natural que se extienda a todos los países con pasado colonial. En Estados Unidos, por ejemplo, el Consejo Municipal de Minneapolis ha decidido abolir el Departamento de Policía, una medida ciertamente radical y desconcertante, pero que está teniendo eco en muchas ciudades norteamericanas. Y obviamente que las cosas no van a parar ahí. El paso próximo que puedes prever se dará frente a las autoridades de la capital de la Unión Europea. ¿Cómo? Resarcir el daño generacional infligido a las colonias a lo largo de más de 4 siglos. Mira, solo decir que el monto monetario es una montaña inimaginable de oro, por lo tanto impagable. Sí, te escucho. Sí, Carlos. Y la verdad que pues nos deja impactados por ese lado, ¿no? Porque como tú bien dices, hay muchas deudas de parte de estas naciones en ese sentido. Sí, mira, el tema no es la suma del daño a pagar por afrentas en el pasado, sino las acciones concretas que deben de tomar en la moderna Unión Europea
frente al caos que ha provocado en África al destruir a Libia en el 2011, intervenir con mercenarios en Somalia, la disputa corporativa europea contra los chinos en Sudán. Mira, con las protestas en Europa, cotidianamente puntuada con motines en los alrededores del país, donde cotidianamente arden autos y edificios, mira, básicamente lo que estamos entrando es a un nuevo diálogo en donde, por supuesto, va a estar en primer plano el hecho de que Europa ha estado importando mano de obra barata de las que fueron sus colonias para mantener sus bases fabriles. ¿Cómo van a enfrentar lo que sucedió en Minneapolis, en Bruselas, en París, en Londres y en Madrid, por supuesto? Mira, ese va a ser el tema del resto de este año, porque las protestas pueden parar, pero no el resentimiento y mucho menos el humo de los incendios. Así es, vemos otra epidemia entonces con ese tema crecer por todo el mundo. Mira, no por todo el mundo, porque no todo el mundo tiene un pasado colonial, Víctor. Sí. México nunca fue imperio, nunca nos fuimos a la conquista de Guatemala, por darte un ejemplo. No todo el mundo, todos aquellos que tienen pasado colonial, sí. Entonces, ¿dónde está eso? El núcleo central es, obviamente, Estados Unidos, que es un imperio, un nuevo imperio, una nueva forma de imperio, pero sobre todo el corazón de Europa, esto es, la Unión Europea tiene un saldo a pagar enorme frente a África y frente a Asia. ¿Cómo se va a manifestar esto? Bueno, ya lo vimos en las imágenes que se han estado proyectando, pero sobra decir que vamos a tener muchas sorpresas. Así es. Muchas gracias, Carlos. Víctor, que pases muy